Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Listo. Profes, amigos de la Red CREA, equipo CEDU, Anastasis, muy buenas tardes a todos. Qué bonito verlos aquí, profes. Después de tanto tiempo, finalmente en este seminario internacional presencial, habíamos tenido 2 virtuales, pero este presencial. De parte de todo el equipo CEDU, quiero darles la bienvenida a este seminario internacional en Pedagogía Universitaria 2022. Particularmente este año, el Seminario Internacional da inicio a la semana de celebración de los 10 años del CEDU. Y como podrán imaginar, todo el equipo CEDU estamos más felices que nunca porque no solamente iniciamos con este seminario, sino con todos los eventos que hemos preparado para ustedes en esta semana. Justamente queríamos iniciar esta celebración con el seminario, ya que por más de una década, de hecho esta es la versión número 11 del seminario, ha sido una actividad profundamente valorada por ustedes, profes, por ser justamente un espacio de encuentro para compartir experiencias, para conocer las últimas investigaciones en educación y ciencias del aprendizaje. Además, como les decía, finalmente, después de 2 años, lo estamos haciendo nuevamente presencial. A partir de los aprendizajes de la pandemia, tenemos entonces una combinación, como les contaba ahorita. Para unos profes que no pudieron estar hoy en el campus, estamos transmitiendo por YouTube, entonces también los saludamos. Y teníamos incluso un experimento, por si acaso era necesario, de tener conectado el LAT, entonces era como una especie de trimodal que nos aventuramos a hacer el piloto, pero obviamente con toda la planeación para que sea una experiencia de aprendizaje absolutamente enriquecedora para todos. Quiero ahora contarles un poco sobre el tema de este año. Algunos de ustedes recordarán que el año pasado también tuvimos como eje central el tema de la evaluación y que justamente este año decidimos mantenerlo. Esto implica que durante 2 años, profes, hemos reflexionado y seguido profundizando con ustedes sobre la importancia de la evaluación del aprendizaje, pero sobre todo de la evaluación para el aprendizaje. Y justamente en esta evaluación para el aprendizaje hay un proceso fundamental, que ya se podrán imaginar, que potencializa la misma actividad de la evaluación y potencializa el aprendizaje de los estudiantes, y es justamente la retroalimentación. Como nos menciona la literatura, el feedback puede ayudar a que nuestros estudiantes puedan tener un camino mucho más claro de aprendizaje. Dirige la atención de los estudiantes hacia las áreas de crecimiento y mejoramiento. Es decir, nos ayuda como profes a decirle dónde el estudiante debe poner su foco de atención y qué habilidades él puede mejorar. Pero lo más bonito es que también conecta a los estudiantes con sus oportunidades de aprendizaje futuras. Es decir, no solamente con lo que hizo y lo que ya fue, sino también con esas habilidades que puede desarrollar a futuro para seguir aprendiendo mejor. Además, es una necesidad sentida por nuestros estudiantes. Ustedes recordarán el proyecto de KenB, muchos, del año 2014 con las dimensiones de la buena docencia, que tenemos 4 en Uninorte, y una de ellas es la evaluación centrada en el aprendizaje. Cuando uno comienza a ver cuáles eran esas respuestas específicas que nos decían los estudiantes de qué era para ellos una evaluación centrada en el aprendizaje, nos decían obviamente que fuera clara, que fuera justa, que fuera coherente con los resultados de aprendizaje, pero también nos pedían retroalimentación. Entonces también es una necesidad sentida por nuestros estudiantes. Ahora bien, el hecho que sea un proceso tan importante no le quita que sea también un proceso retador, y ustedes mejor que nadie lo saben. Es complejo, requiere tiempo, mucho tiempo. Nos dicen, pero ¿cómo voy a hacer si necesitamos mucho tiempo para dar retroalimentación? Lo sabemos, que es complejo, que es retador, y que incluso a veces nos dicen no es suficiente con evaluar y dar retroalimentación, sino también que es necesario darle las oportunidades a los estudiantes para que utilicen esa retroalimentación en el curso. También por ahí en los libros que leímos el año pasado y este año nos decían, y además tiene que ser dialógica, y además ojalá involucremos a los estudiantes en el proceso de retroalimentación. Y fue justamente por eso, por ser un proceso tan fundamental, pero igualmente complejo, quisimos este año continuar con este tema tan importante y seguir aprendiendo entre todos cómo ser mejores docentes a partir de la reflexión de cada uno de nuestra práctica en toda la parte de evaluación y retroalimentación, y a partir también de lo que nos dice la literatura, que ya nos contará un poquito más Anastasis. Y entonces déjenme introducir justamente a una persona que muchos de ustedes ya conocen,
y que es muy especial para todos. Nada más y nada menos que Anastasis Cossanides. Como saben, Anastasis nos ha acompañado en muchos programas y servicios a lo largo de los 10 años del CEDU, en todos los temas relacionados con la evaluación. Hemos aprendido muchísimo de su experiencia y hemos seguido construyendo juntos. De todas maneras, les quiero contar un poquito más de su perfil y hacer oficialmente la presentación de Anastasis. Él es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Montreal, donde se especializó en Pedagogía Universitaria. Tiene una maestría en la misma área de la Universidad Laval de Quebec y una licenciatura en Psicología de la Universidad de Quebec en Chicoutimi. Sus áreas de interés son la motivación escolar, dimensiones afectivas en el aprendizaje, gestión de la clase y las innovaciones pedagógicas en contexto universitario. Actualmente tiene un cargo como profesor en el Departamento de Didáctica de la Universidad de Quebec en Montreal. Por más de 10 años trabajó justamente como asesor pedagógico en el Centro de Apoyo al Docente en el Politécnico de Montreal. Tenía como tarea principal formar a los nuevos profesores en cuestiones de enseñanza relacionadas con la enseñanza y los métodos pedagógicos. Actualmente también se desempeña como consultor internacional, donde ha hecho acompañamientos para desarrollar currículos basados en competencias, principalmente en países de América Latina. Yo creo que también lo he visto justamente por eso en otros escenarios también en Uninorte. Más allá de este expertise que tiene Anastasis, es también un amigo cercano, como diría un amigo de la casa. Como le iba a decirle en el almuerzo, como que, Anastasis, ya deberías dejar de trabajar en Canadá, de verdad, venirte a trabajar aquí en Uninorte, en Barranquilla. Pero bueno, aprovecho, Anastasis, más que darte la invitación que la tienes abierta, aprovecho para darte las gracias en nombre de todo el equipo CEDU por toda tu gran disposición y generosidad siempre contribuir al desarrollo del centro y de nuestros profesores. Justamente queríamos que fueras tú uno de nuestros invitados en el marco de esta celebración, porque has sido una de las personas que ha contribuido al desarrollo de nuestro centro. Entonces aprovecho esta ocasión también para darte las gracias a ti, Anastasis. Finalmente, unas cuestiones un poco más de logística, se podrán imaginar que son los 10 años del CEDU y el aprendizaje activo y colaborativo estar en su máximo esplendor. Entonces, por eso también Katy está en el escenario, que también hemos preparado unas actividades muy interesantes que esperamos que contribuyan a su aprendizaje. Entonces, Katy también estará apoyando. Estas actividades fueron también preparadas por Ulises, que lamentablemente no puede estar aquí por la ola de gripas que hay en el ambiente, pero que también está por aquí, y otras personas del equipo CEDU. No puedo finalizar sin antes agradecer indiscutiblemente a todo el equipo CEDU. Hay unas personas específicas que han liderado la organización de este seminario, que no voy a mencionar porque creo que también ha sido un trabajo en equipo. Todo el equipo CEDU, gracias, que están por allá arriba todos mirando. Muchas gracias por esa disposición, alegría y siempre querer dar lo mejor para justamente poder construir estos espacios. Sin más preámbulos, profes y colegas de la Red CREA, iniciamos oficialmente con el Seminario Internacional, la semana de celebración de los 10 años del CEDU, que es justamente una celebración de la docencia y una exaltación para ustedes, profes. Bienvenidos nuevamente y espero que disfruten y aprendan muchísimo. Gracias. Entonces, ahora sí. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y yo pensaba que era los 10 años de que me vine la primera vez, pero bueno, es del CEDU. Sí, un placer de poder estar aquí nuevamente en presencia después de esos años que todos nos veíamos en 2D, no, ahora nos podemos ver en 3D. Y sí, como lo decía Fadia, hicimos esa planificación de la actividad de hoy y también la de mañana, en la mañana, juntos, porque pensábamos que era pues adecuado de combinar esos dos aspectos que son aprendizaje activo y también la parte que toca la evaluación. Entonces, Katy, te voy a dejar. Yo empiezo. Bueno, profes, muy buenas tardes, un gusto saludarlos, me alegra muchísimo, nos alegra muchísimo verlos aquí presencialmente. Era justo y necesario retomar esta actividad del seminario, así modo 3D, como acaba de decir Anastasis. Y comento, jefa, que Anastasis dijo que sí, que se viene para el CEDU. Aquí tras bambalinas lo confirmó. Bueno, profes, básicamente el propósito de este taller, como lo mencionó Fadia en la introducción, es
que analicemos un poco cuáles son esos principios o aspectos que ayudan a desarrollar la evaluación centrada en la retroalimentación. Entonces, en la primera parte de hoy vamos a hacer esa aproximación para poder identificar cuáles son esos principios básicos, sencillos, con el propósito de reflexionar un poco cómo esto incide en nuestra práctica de aula. Entonces, para iniciar el ejercicio, les pedimos a todos que mediante un dispositivo, bien sea celular o aquellos profes que tienen tableta, computador, ingresen a menti.com, creo que es una plataforma muy familiar para ustedes, menti.com, y o bien sea, introducimos el código para que nos lleve a la presentación, o aquellos profes que quieran apoyarse con lector de QR lo puedan hacer. Entonces, por favor, me regalan su corazoncito en la medida en que vayan ingresando a la plataforma para poder validar el número de profesores que estén conectados. Muy bien. 23 corazones y en ascenso. ¿37? 40, 46, 51, 57. ¿Listos? ¿Ya estamos listos? ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, profes, ¿cómo se sienten en este momento, hoy, 21 de junio, a las 2:52 de la tarde, con una amenaza de lluvia? Qué raro. Profe, si los miro rayados, no es nada personal. Lo que pasa es que olvidé los lentes. Estoy sufriendo un poco. ¿Cómo se sienten? Feliz, expectantes, eso me gusta, tranquilos, a la expectativa, súper felices, contentos, con ganas de aprender, muy bien, esa es la actitud. Con sueño, ¿quién? No se preocupen, que ahorita se les quita. Motivados, motivadas, interesadas, activos, con full pereza, contento, quiero cafecito. Afuera está la estación del café, así que cuando quieran pueden llegar allí. Muy bien. Este panorama está interesante. Sigamos. ¿Cuál es tu área disciplinar? Cuéntanos en qué área disciplinar estás. Comunicación social, ingeniería, biología, educación. Uy, tenemos mayoría ingeniería. Anastasis, tu público, Anastasis. Psicología, derecho, salud pública, qué bueno. Hay una representación interesante. Odontología forense. Muy bien. Muchas gracias, profes. Bueno, vamos a hacer rápidamente una actividad en pareja de la siguiente manera. En un minuto, actividad en pareja. En un minuto le vas a contar a la persona que tengas inmediatamente al lado algo sobre ti, que quieras contar, por supuesto, y que puedas contar. Puede estar relacionada con algo positivo que te haya pasado recientemente, alguna reflexión que hayas hecho últimamente, pero el reto está en que ese minuto va a estar distribuido en 30 segundos y 30 segundos. Es decir, en pareja, 30 segundos una persona le va a contar a la otra algo que desee compartirle y viceversa. ¿Listo? Entonces, yo voy a llevar el tiempo acá con el celular y voy a hacer el cambio. Vamos a hacer 2 vuelticas sencillas.
La idea es que se pudiera hacer en un espacio mucho más abierto para que camináramos, pero no es posible. Entonces, voy a aumentar el nivel de complejidad. Como seguramente la reacción inmediata va a ser que voy a hablar al que está al lado, la segunda vuelta la vamos a hacer con el que está detrás. ¿Ahí para qué? También hago un poquito de ejercicio con el torso. ¿Listo? Bueno, espérense un momentico y aquí programa. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. 30 segundos. Ya van 3. Cinco, 4, 3, 2, 1, cambio. La otra pareja le cuenta alguna anécdota. Y ya van 10 segundos. Cuatro, 3, 2, 1. Stop. Stop, 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 stop. Bueno, listo. ¿Cómo le fue? ¿Hubieran visto cómo se ven desde aquí? Bueno, ahora vamos a volver a hacer lo mismo, pero con alguien que esté detrás. Los profesores que están, no, los que están en última línea. Exacto. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Primera pareja. Son más de 50 personas. Sí. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cambio! Cambio. Cinco, 4, 3, 2, 1. Stop. Stop. Quedaron con una sonrisa. ¿Todos quedaron? Bueno, esto realmente es una excusa para la siguiente actividad, que es grupal. Entonces, vamos a iniciar así formalmente el taller con la primera actividad, en donde vamos a activar sus conocimientos previos con relación al tema de la retroalimentación. Entonces, ahora nos focalizamos en la plataforma, por favor, y todos van a responder la siguiente pregunta, pero de la siguiente manera. En grupos de 4, los profesores que estén más cercanos van a organizar un grupo de 4 y van a reflexionar por aproximadamente 5 minutos cada una de las preguntas que vamos a presentarles, porque va a ser el insumo para el desarrollo del aspecto central del taller. Y en esos 5 minutos, además de reflexionar, van a hacer una breve síntesis de esa reflexión grupal. Es decir, por grupo solamente van a escribir una sola vez. ¿Listo? Por cada pregunta. Esperamos que esta actividad tome aproximadamente 15 minutos. Yo voy a llevar el tiempo, así que tenemos que ser muy coordinados con relación al tiempo. ¿Vale?
para que no se queden allí en la pregunta. Entonces, ya estamos organizados los grupos con 4. Por favor, identifíquense rápidamente para aprovechar, para optimizar el tiempo. Quienes tengan que moverse adelante. Miguel, no te me quedes solo. Sí, estás solito ahí. Ubíquese. Echa para allá, para las chicas. ¿Grupos de 3 o de 4? Tú tímido. Por petición del público, se repite nuevamente el código 47 87 07 45. Una de las chicas que lo escriba, por favor, para que si llega un profe. No, pero en la siguiente, vamos a ver si en la siguiente sale. Sí, en la siguiente sale. Bueno, la primera pregunta que vamos a reflexionar para una síntesis es, ¿qué entiendes por retroalimentación? ¿Qué entiendes por retroalimentación? A partir de la reflexión, hacer una breve síntesis. A partir de la reflexión grupal, ¿qué entienden por retroalimentación? Una sola cajita de texto por grupo. ¿Listo? Y comenzamos desde ya, 5 minutos. Les aviso cuando falte un minutico. Muy bien, profes. Sí, sí.
devolución de aspectos positivos o para mejorar las actividades realizadas por el estudiante, para agregar valor a la información recibida inicialmente, proceso que permite acompañar y monitorear el aprendizaje. Herramienta de medición, espacio de aprendizaje que permite la evaluación y identificación del proceso de aprendizaje, grado de... Un minuto y pasamos a la siguiente pregunta. Actividad de adecuación, formulación de conocimientos hasta las metas y logros planteados previamente. Este leyó de lectura. Diez segundos y pasamos a la siguiente pregunta. Aguanto. Es un proceso mediante el cual le devolvemos al estudiante nuestras apreciaciones sobre su proceso académico. Es un intercambio de ideas. ¿Listo? ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, profes. Percibo que varios profesores aquí estuvieron en el club de lectura. No sé, tengo la sospecha. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son esos desafíos que identificas con la práctica de la retroalimentación en tus clases? Variables como tiempo, número de estudiantes, recursos. ¿Cuáles son esos desafíos que identificas con la práctica de la retroalimentación en tus clases? 5 minutos desde ya.
1 minuto. Oye, aquí se han escrito. No, no te preocupes, yo te aviso. Diez segundos y pasamos a la siguiente pregunta. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¿Listos? ¿Estamos ok? Bueno, pasamos a la tercera pregunta y última. ¿Qué necesitarías para implementar la retroalimentación con tus estudiantes? Metodologías, recursos, si nos puedes dar algún ejemplo de pronto de lo que ya estés implementando, fantástico. ¿Qué necesitarías para implementar la retroalimentación con tus estudiantes? Al ladito. Sí. Gracias. Salió del corazón, 3 asistentes. No, pero yo voy a recoger eso y los asistentes con todo lo que es evaluación por par. Ahí están los asistentes. Ahí lo tienen todo, no sé por qué. Suficiente, ok. Sí, metodologías suficientes. Ahí lo tenemos. Mediación contigo. Tecnología. Tiempos diferentes ejemplos que los mismos estudiantes identifiquen los errores en sus trabajos. Retroalimentación oficial desarrollada. Una técnica efectiva para salvar los desafíos de tiempo, cantidad de estudiantes e interés. Uso de herramientas, por ejemplo, para trabajar las dudas que se tengan sobre las temáticas. Las rúbricas. Y el tutino. Se le salió el botón. Aplicar un QCD, un diagnóstico rápido de curso. Promover la autorregulación, aprender estrategias de RT. Ajá, formación en este tema, apoyo de la universidad para tomar riesgos de los modos de enseñanza, recursos digitales, o sea, tiene todo. No, pero chévere esto. Pero sí, ya se QCD. ¿Cuál es un QCD? Ok. El CEU. El CEU.
1 minuto. Poder identificar una metodología apropiada por área de formación y según el número de estudiantes. ¿10 segundos? Stop. Bueno, profes, muchísimas gracias por sus respuestas. Anastasis ha estado tomando nota literal de sus comentarios. Me encantaron esas respuestas contundentes de la última pregunta. ¿Qué necesitarías? 3 asistentes y otra respuesta contundente, el CEDU. Ya, resumido. Bueno, los dejo con Anastasis. Gracias. Bueno, traté de hacer lo mejor que pude, tomar las notas, porque había muchas ideas. Es lo interesante de ver cuánta cantidad de conocimiento uno tiene sin saberlo. Y pues voy a tratar de hacer esa síntesis de las respuestas. Y la primera que era sobre justamente qué es retroalimentación. Y yo creo que tenemos aquí casi todos los elementos que dan sentido a esa palabra en el contexto de formación, ¿verdad? En el contexto universitario, porque también hay retroalimentación en ingeniería. Me explicaban los ingenieros que la retroalimentación en un sistema es muy importante y yo nada más los miraba. Ah, sí, es importante en un sistema la retroalimentación. Ok. En educación no es importante. Ah, no, claro que sí es importante. Entonces es esos momentos donde brindamos información, ¿no? Eso es lo que viene mucho, información a los estudiantes acerca del aprendizaje. Básicamente eso es lo que es en manera genérica la retroalimentación. Verificar de manera más específica el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje o de los resultados de aprendizaje a través de una actividad, cuando un estudiante hace una actividad y nos permite darle esa información, ¿no? Comentar lo bueno y lo menos bueno, es decir, lo que hiciste bien, lo que puedes hacer mejor o lo que puedes mejorar y las oportunidades de mejora. Entonces, en relación con mi opinión de lo que puedes mejorar, es también darte información en cómo puedes mejorar, ¿verdad? Entonces, forma parte de la retroalimentación también. Fortalecer puntos donde hay debilidad o debilidades. Entonces, la retroalimentación permite encontrar o determinar esos aspectos y poder tratar de mejorarlos. Entonces, procesos de mejoramiento y un proceso de acompañamiento del aprendizaje. Y la última es devolver nuestras apreciaciones a los estudiantes. Entonces, sí es cierto que es una apreciación, una retroalimentación siempre es un punto de vista personal, una opinión personal acerca de lo que una persona hizo. Entonces, la importancia, lo vamos a ver hace un rato, en un rato, la importancia en cómo formular la retroalimentación, porque ese tiene un impacto no solo como información, pero también puede afectar a la persona que recibe la retroalimentación y motivarlo o desmotivarlo. Puede ser que el estudiante diga, sí, es cierto, y ahora conozco el camino para cómo mejorarme, o puede recibirlo de una forma menos, digamos, positiva y decir, no estoy de acuerdo y no quiero escuchar nada, ¿verdad? Entonces, todo eso puede suceder en esos procesos. Por la segunda pregunta, los desafíos, sí. Y aquí el que ganó la palma de oro, tiempo y número de estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo menos en 7 ocasiones vino esa respuesta.
Y en segundo lugar, poco valor que le dan los estudiantes a la retroalimentación. Es decir, ¿por qué voy a esforzarme, invertir tiempo en darte información cuando ni siquiera la vas a ver o ni siquiera te importa, ¿verdad? Entonces, esa percepción que podemos tener. Desafíos también relacionados con los estudiantes, dado la heterogeneidad y la diferencia de motivación que uno puede tener frente tanto a la actividad, pero también a valorar la retroalimentación y recibirla, ¿verdad? Y querer escuchar lo que tengo que decirle. Entonces, esos son los desafíos. Y la última pregunta, las necesidades. Bueno, hubo esas respuestas de, pues, si puedo tener asistentes. Y en realidad, ustedes tienen asistentes sin saberlo. Y les voy a mostrar cuáles son sus asistentes que pueden utilizar y que no les cuesta nada, gratis, en un ratito. Metodologías eficientes, sí, afortunadamente existen varias metodologías, varias estrategias, varias técnicas de retroalimentación ya conocidas, ya probadas y que podemos aprovechar y que son genéricas además porque la podemos aplicar en cualquier disciplina, cualquier curso. Eso es lo interesante. Cómo aprovechar las TICs, la tecnología, eso sí, es una avenida. Yo creo que va a ser importante considerarla. Y bueno, herramientas, también ahí va por las TICs, ¿no? El Padlet para trabajar las dudas. Lo que surgió también, las rúbricas. Las rúbricas pueden ser una herramienta que nos permite facilitar retroalimentación, quizás acortar el tiempo también de retroalimentación. Si son rúbricas, por ejemplo, que tienen mucha información, ¿no? Como las analíticas. Aplicar el QCD, y eso me imagino que es también para recibir retroalimentación sobre la calidad de la enseñanza y no solamente si los estudiantes están aprendiendo. El CEDU les puede ayudar, me imagino. Y bueno, tener asistente puede ser un profesor, puede ser estudiantes, y alguien propuso tener un banco de recursos. Son excelentes ideas. Muy bien, no sé si se me olvidó una idea muy importante que no anoté y alguien quiere compartirla antes que, porque traté de hacer la síntesis de mejor manera. ¿Representa sus ideas? Lo hice de manera fiable, confiable. Muy bien, perfecto. Excelente. Retroalimentación, gracias. Sí. Muy bien. Si quieres, he preparado aquí algunas informaciones, algunas cosas, los que estuvieron en el curso, pues ya lo hemos discutido, quizás no todo, algunas ideas que les voy a presentar, quizás no lo cubrimos de manera tan precisa, tan específica. Pero sí me gustaría compartir con ustedes algunas ideas y que van a tocar muchos de esos temas que surgieron aquí, tanto como desafíos y también como herramientas o cómo podemos hacerlo, ¿no? Para que los estudiantes, aunque tenemos un grupo numeroso, puede aprovechar. Sí, si quieres, Katy, vamos a avanzar. Entonces, mis propósitos o mi argumento tiene mucho que ver con la taxonomía de Bloom, que nos permite ubicar nuestras intenciones pedagógicas, ¿verdad? ¿Cuál resultado de aprendizaje o cuál objetivo de aprendizaje tengo en mi curso? Y lo puedo ubicar adentro de esa taxonomía que Bloom en los años 50 y que luego su estudiante hizo unos cambios, básicamente dos cambios, cambió de sustantivos a verbos y dijo que la actividad cognitiva de crear, lo que antes se llamaba síntesis, es más compleja a nivel cognitivo que la de evaluación, de evaluar. Y yo concordo, yo estoy de acuerdo con él. Entonces, si quieres avanzar, también
las dimensiones de conocimiento nos pueden ser útiles a entender luego las decisiones que podemos tomar para la retroalimentación. Y no sé si quizás eso están un poco menos familiarizados con esas 3 dimensiones de conocimiento, que son conocimientos tipo declarativo, o sea, todos los hechos, todo lo que tiene que ver con conceptos, ideas, teorías, en fin, entran adentro de esa dimensión de conocimiento que llamamos declarativos, pero también en sus cursos, en sus asignaturas, además de compartir conocimientos tipo declarativo, también comparten conocimientos tipo procedimentales, ¿no? Es cómo hacer algo, cómo actuar, incluye el saber ser, el saber aprender, y ya eso está algo muy común. Quizás lo que es menos común son los conocimientos condicionales. Entonces ahí, eso se refiere a saber cuándo utilizar los 2 otros conocimientos. ¿Cómo puedo saber cuándo utilizar tal concepto o tal teoría o tal método o tal metodología? Entonces, es una manera de, y yo creo que aquí lo interesante a través de esas 3 dimensiones, cómo nos podemos acercar a lo que cada carrera plantea como su perfil de egreso. Y generalmente está asociada a una lista de competencias o resultados de aprendizaje esperados, así lo llaman aquí, ¿verdad? La mayoría de las carreras. Pero es lo mismo. Entonces, he puesto un ejemplo, perdona, aquí estamos en medicina, un médico, una persona, podemos ver que es un médico, y se enfrente a un paciente, en este caso, perdón, el paciente es un bebé. Entonces, mis conocimientos condicionales me dicen, cuando estoy frente a una persona, un paciente que muestra síntomas de dificultad respiratoria, ese es mi conocimiento condicional. La condición es un paciente que muestra síntomas de dificultad respiratoria. Voy a mis conocimientos declarativos y procedimentales. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que escuchar al corazón con el estetoscopio. Ese es un conocimiento procedimental. Me han enseñado cómo colocarlo y dónde colocarlo, qué estar escuchando, etcétera, etcétera. Y mientras estoy haciendo eso, mi mente también está pensando en todos mis conocimientos declarativos. En este caso son las enfermedades infantiles, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo cuando estoy haciendo todo ese conjunto de aplicación de conocimientos declarativos, procedimentales y condicionales? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el gesto profesional que estoy haciendo? Estoy diagnosticando, ¿verdad? Entonces, no sé si pueden ver cómo podemos acercarnos al perfil de egreso a través de conocimientos adentro de una asignatura. Esa asignatura es para todo lo que tiene que ver con problemas quizás de enfermedades infantiles, ¿no? Entonces luego, y ahí voy a la retroalimentación, pero luego podríamos colocar cada uno de nuestros objetivos de aprendizaje adentro de esa tabla donde cruzamos la taxonomía de Bloom con las 3 dimensiones de conocimiento. Y generalmente va a caer en una de esas celdas, ¿no? Sus objetivos de aprendizaje adentro de las asignaturas van a caer ahí. Y uno luego se puede dar cuenta dónde se ubican mis resultados de aprendizaje en mi asignatura. Se ubican la mayoría a los niveles inferiores y mucho en declarativo y procedimental, o tengo algunos que están en los niveles de la taxonomía de Bloom más altos, ¿no? Por lo menos analizar, evaluar y ojalá crear, y de que tengo algunos que están tocando también los conocimientos condicionales. Y todo eso va a influir en cómo voy a proponer actividades de enseñanza, aprendizaje y, claro, actividades de evaluación, ¿verdad? Porque no es lo mismo evaluar, digamos, un resultado de aprendizaje que se ubica en esta celda aquí,
uno que está acá o del otro lado, ¿verdad? No voy a utilizar la misma actividad evaluativa y por ende no voy a utilizar la misma fuente de retroalimentación. Entonces, puedo estar evaluando tanto los conocimientos adquiridos. Está bien, los estudiantes necesitan saber si entienden los conceptos. Todo lo que es información declarativa, ¿no? Conocimiento declarativo. Tengo que saber, ¿entiendo bien ese concepto? ¿Lo manejo bien? ¿Mi entendimiento de ese concepto es adecuado? ¿O todavía no llego a entender bien ese concepto? Está bien. Los estudiantes necesitan esa información, esa retroalimentación. La necesitan. No es suficiente. Hoy sabemos que no es suficiente. También les vamos a verificar si son capaces de no solamente decirme qué significa un concepto, pero utilizarlo en un momento adecuado. Es decir, frente a una condición, ¿no? A una situación que me dice, no, si tengo que utilizar tal conocimiento y tengo que aplicarlo de esta manera frente a esa situación, ¿verdad? Entonces, eso vuelve a ser muy interesante en formaciones universitarias, porque queremos también verificar si los estudiantes no solamente están adquiriendo conocimientos, pero sí están capaces de enfrentarse a situaciones, problemas, etcétera, y resolverlos. Y el tercer aspecto que sería interesante también darles retroalimentación es su capacidad de reflexionar a los estudiantes. No sé si ustedes toman tiempo adentro de sus asignaturas, decir, tenemos media hora, van a reflexionar sobre lo que han hecho, sobre lo que han aprendido o sobre la retroalimentación que recibieron por mi parte. Media hora. Ustedes tienen media hora para reflexionar sobre esto. No son prácticas muy comunes, desafortunadamente. Y sería algo muy interesante considerar la capacidad de reflexionar del estudiante. ¿Por qué? Porque la reflexión puede ser sobre lo que aprendí, puede ser sobre lo que hice, aquí cuando me pidieron de actuar frente a una situación, tanto sobre lo que adquirí, también en cómo lo hice, cómo pude aprender eso, cómo pude resolver eso, y también en qué todavía me falta, qué habilidad me falta, qué conocimiento no manejo todavía bien, qué no entendí en esa situación, ¿verdad? Entonces hay muchas etapas de reflexión sobre la cual podemos llevar al estudiante y darle una retroalimentación sobre eso. Entonces, 3 aspectos potenciales de retroalimentación. Y bueno, como le decía, los estudiantes necesitan esa validación. ¿Entiendo o no entiendo? ¿Lo hice bien o no lo hice bien? Lo necesitan. Y yo no conozco otra manera, mejor manera, que no sea la retroalimentación para formar a los estudiantes. Si ustedes conocen a una, me lo dicen. Yo no conozco. Entonces, los estudiantes, gracias a la información que van a obtener de la retroalimentación, van a estar validando, reforzando, entonces, en su mente, reforzando esos conocimientos. Está bien, si lo entendí bien, estoy bien, ya tengo confianza, no hay problema, voy. O al revés, todavía algo me escapa, todavía no entiendo, me falta quizás más actividades, más ejercicios, más información, leer un poquito más, hablar un poquito más. Entonces, yo creo que la importancia, ¿no?, de la retroalimentación. Y ahí es donde entramos en esos desafíos, en esos retos, en esas dificultades como profesores de tiempo y, bueno, cantidad de estudiantes, porque informar, es decir, transmitir información, pues eso no es tan difícil, no es lo que más nos cuesta. Lo que más nos cuesta es justamente formar, ¿no? Esa desarrollo de capacidades cognitivas de orden superior, de competencias profesionales. Y eso es lo que cuesta, ¿no? Lo que cuesta más es formar, sí puedes avanzarlo. ¿Y por qué? Porque es la retroalimentación, como ustedes muy bien lo decían, toma tiempo.
Voy a ir más rápido acá, pero ustedes saben que la retroalimentación para informar, para formar y también para motivar. Entonces, claro, los estudiantes reciben información en lo que están haciendo, si lo están haciendo bien, eso es información sobre lo que hicieron. Formar, luego, es una información que les viene a decir cómo, si lo hicieron bien, por qué lo hicieron bien y si no lo hicieron bien, cómo lo podrían hacer mejor. Eso es formar, esa es la retroalimentación y eso no es nuevo, no es de hoy, eso vamos atrás miles de años, ¿verdad? Así enseñaban cómo hacer los zapatos, los zapateros a zapatos, ¿no? No le toques aquí, aquí un poquito más y esa retroalimentación le permitía desarrollar su experticia en cómo hacer zapatos. Es lo mismo que sucede hoy, es lo mismo. Y la parte motivacional, si puedes avanzarlo, porque nadie está, digamos, inmune a lo que recibe como información de lo que hizo, ¿verdad? Entonces, las palabras, la actitud que tenemos, la manera de decir las cosas toma importancia a motivar a los estudiantes. Entonces, sus comentarios y cómo lo van a hacer. Y aquí es donde quiero llegar. Hay tres fuentes principales de retroalimentación. El docente y sus asistentes, claro, si tienen asistentes, pero los alumnos mismos pueden ser una fuente de retroalimentación. Y lo que yo llamo la entidad no humana, pero tú prefieres la palabra mediación con TIC. Entonces, todo lo que viene que la informática, ¿no? La tecnología puede hacer. Entonces, ¿cómo pensar? Yo soy profesor, tengo esas tres fuentes, cada una tiene sus características. Si soy yo, claro, es muy contextualizado, muy personalizado, sin embargo, me toma mucho tiempo. Si es un alumno que lo va a hacer, yo lo considero como complementario y variable, porque algunos, si lo han tratado, algunos estudiantes van a decir al compañero, me gustó mucho tu trabajo. Y ya. Y otros van a ser mucho más volubles, van a dar mucho más información. Aquí no es claro, no entendí por qué hiciste tal cosa, tal cosa. Entonces, es variable. Y claro, su tiempo como profesor lo pongo leve, porque si no quieren leer los comentarios, no los lean. Pero si quieren leer la retroalimentación y dar retroalimentación sobre la retroalimentación que dieron, pues le va a tomar un poquito más de tiempo, obvio, ¿verdad? Y por fin la entidad no humana, la característica por el momento, todavía no estamos tan avanzados en la tecnología, es más genérica la retroalimentación y automatizada. Y una vez que ya lo tienen programado, su tiempo es cero, ¿verdad? Los estudiantes van, contestan las preguntas, reciben una retroalimentación automática y ya tienen ahí la información. Entonces, esas tres fuentes, ¿cómo decidir? ¿Cómo decidir? ¿Dónde yo como profesor debería colocar mi tiempo, el valor agregado que yo tengo, que voy a poner y voy a invertir tiempo? Pues más o menos yo creo que esa representación donde en azul claro la entidad no humana lo puede hacer bastante bien frente a esos niveles de la taxonomía de Bloom y con las dimensiones de conocimiento. Y en azul más oscuro, todavía la máquina no puede hacer un trabajo tal como el ser humano. Aprovechemos del ser humano y concentremos nuestra retroalimentación en estos aspectos. Así los estudiantes tienen retroalimentación si entienden los conceptos, si lo saben aplicar, hasta si saben analizar y evaluar algunos conceptos, ¿no? Si son conocimientos declarativos. Y lo mismo para los conocimientos procedurales y condicionales, ¿no? Dependiendo. Y esa escala, esa delimitación, claro, la he colocado con un ejemplo en ingeniería, si vamos a ver el ejemplo, pero yo creo que se puede aplicar en todas las disciplinas. Me dicen luego si en medicina
debería ser acá, por ejemplo, la división y no tan alto, o uno más alto o uno más arriba, pero más o menos ahí va a ser la división en cualquier. Entonces se puede aplicar en cualquier disciplina, cualquier carrera, y esa es una manera que pueda inspirar a los profesores a dónde dedicar su tiempo y qué pueden dejar a la entidad no humana o la mediación por TICS, y donde ellos deberían concentrar su tiempo para dar retroalimentación, que por el momento la máquina no está suficientemente avanzada en ese sentido. ¿Ya? Creo que ya. No, ahora tenemos una actividad, pero no sé si hay preguntas o comentarios antes. Bueno, profes, esto fue la introducción. ¿Alguna inquietud, pregunta que tengan con relación a lo que Anastasis acaba de puntualizar? Muchas gracias. Hablaste de unos asistentes que tenemos los docentes y estoy a la expectativa de esos asistentes que podemos tener. Algunos pueden ser con las tecnologías, por supuesto, otros los estudiantes, pero es posible que haya algún otro y no lo haya visto tan claro en la exposición que hiciste. Claro, si tienen realmente asistentes que son el equivalente del profesor, o sea, que no es un alumno del grupo, claro, lo aprovechamos. Y si tienen esa suerte de tenerlos, claro, ellos pueden brindar también, pero yo creo que lo mismo se aplica para ellos. O sea, sería que ellos también estén dando retroalimentación sobre los aspectos que lo que la máquina todavía no puede hacer, ¿verdad? Entonces, ellos también pueden optimizar su tiempo dando la retroalimentación con aspectos que tienen que ver al nivel taxonómico alto, y cuando los estudiantes se tienen que enfrentar a situaciones con algunas condiciones particulares, que no es lo mismo aplicar el conocimiento si me encuentro frente a esa situación o a otra situación, lo tengo que aplicar un poco distinto, lo tengo que ajustar. Entonces, ese ajuste, esa inteligencia de la situación, la entiende el ser humano. Nuestro cerebro puede entender, ok, entiendo por qué hiciste ese ajuste, o que esa ecuación la pusiste acá por la situación, el problema que tenías que resolver, y tiene sentido. O al contrario, le puede decir, pero ¿por qué utilizaste tal concepto cuando te hubiera ayudado mucho más en esa situación? Entonces, esa inteligencia del contexto, de la situación, el ser humano todavía es necesario para entenderla, ¿verdad? La inteligencia artificial todavía no está ahí, no está. Bueno, quizás está, pero no está accesible a nosotros todavía, por el momento, ¿sí? Pero esa es la idea. Y en el ejercicio en el que tenemos a los mismos alumnos haciendo parte del ejercicio de evaluación, validación, esos parámetros que nosotros entregamos para que ellos puedan evaluar, no desde lo que me parece, me gusta o no me gusta, sino si cumple en la medida, pues depende mucho de qué materia estamos dando, área del conocimiento, nivel de formación, pero nos puedes dar de pronto algunos tips para poder tener en cuenta que esa evaluación que se haga con los estudiantes realmente sea parte de un proceso de aprendizaje del que está evaluando, pero que también tenga unos parámetros claros para que la evaluación pueda ser Van a ser los mismos adecuada. parámetros, van a ser los mismos que va a utilizar el profesor o el asistente, porque si es el estudiante que queremos como fuente de retroalimentación, igual no es la entidad no humana, entonces no se va a colocar en la zona gris clara, ¿verdad? También él va a dar su opinión en las zonas gris oscura. Entonces, los mismos parámetros que yo voy a utilizar para dar mi opinión sobre la calidad de tu trabajo, le voy a decir al alumno, el par, tú utilizas los mismos. Entonces, si tengo una rúbrica, por ejemplo, o algunos criterios, pues el estudiante lo va a entrenar a utilizar esos mismos criterios, ese mismo punto de vista que yo voy a utilizar
para brindar la retroalimentación a su par. Ahora, en la mecánica de cómo funciona eso en el cotidiano, hay que tener un poco de cuidado, es decir, que si los estudiantes no están acostumbrados, hay que prepararlos, hay que considerar la logística del tiempo, es decir, que si quiero que los estudiantes reciben una retroalimentación que viene por los pares antes de entregarme el trabajo a mí y que yo luego les voy, claro, a evaluar y dar otra retroalimentación, significa que tengo que, en la logística, tengo que prever que entre el tiempo que reciben la retroalimentación por par, que tengan tiempo de mejorarse para lo entregar al profesor después. Entonces, hay un poquito de logística, tengo que pensar. Entonces, si en tantas semanas para hacer la tarea, le doy una semana al estudiante para hacer la retroalimentación, le doy una semana al estudiante que reciba después que recibió la retroalimentación para mejorarse, para luego entregarme el trabajo. Entonces, hay un poco de logística, ahí hay que pensarlo. Y claro, de entrenar a los estudiantes a dar retroalimentación. ¿Qué significa dar retroalimentación? Entonces, no es una crítica de la persona, es una opinión basada sobre criterios, de manera objetiva que estoy viendo, que estoy leyendo, que estoy observando como tarea, ¿no? Como performance. Entonces, hay que pensar en eso para que funcione bien. Y algunos estudiantes como no quieren participar en eso. Como ellos dicen, yo no necesito recibir retroalimentación por mis pares. Ok, si ustedes no quieren obligarlos a hacerlo, está bien, pero si tú no vas a brindar retroalimentación, tampoco vas a recibir retroalimentación por un par. Entonces es give, ¿no? Si tú aceptas de ser parte de ese proceso de retroalimentación por par, tú también vas a recibir. Entonces, ¿cómo van a organizar los pares para que haya intercambio de los trabajos, todo eso? Entonces, hay un poquito de logística, pero no es tan difícil. ¿Ya? Sí. Por acá había una... Hay una allá y luego vamos. Perdona, es que no vi la fila. Hola, ¿cómo estás? Te habla Hugo del Departamento de Derecho. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo hacer una retroalimentación cuando el estudiante tiene uno de estos dos problemas? Uno, deficiencias de base como en el método de estudio o, por ejemplo, en la redacción. Yo tengo estudiantes que están en cuarto o quinto semestre, pero algunos llegan con fallas, por ejemplo. Entonces, a veces calificarlos y darles una retroalimentación cuando ellos no comprenden algunas cosas básicas es como difícil y crear nuevo conocimiento como complejo. Entonces me quedo como, venga, ¿qué le voy a retroalimentar si esto no está, hacer una disertación o hacer lo básico todavía no lo maneja bien? Y Sí. lo segundo, frente al interés del estudiante, porque como tú estabas diciendo lo último, a veces hay estudiantes que no tienen interés para la materia, o si un partido de la Champions durante la clase, pues prefieren el partido que uno, o por ejemplo, que hay estudiantes que solamente les interesa la nota y piensan de que la evaluación de uno es, o lo que uno, la retroalimentación va a ser solamente una opinión, pero ellos tienen la razón. Entonces, ¿cómo hace una retroalimentación en esos dos escenarios, deficiencias e interés del estudiante? Yo creo que hay no solo Gracias. una respuesta y no una sola solución a esa situación que tenemos estudiantes con deficiencias que llegan en nuestra asignatura. Lo que nosotros podemos controlar, lo que es bajo nuestro control, es por lo menos identificarlas a tiempo, porque si la identificamos después de la evaluación, es un poco tarde. Ay, no le te fue bien, ¿por qué? Es que veo que no tienes tal cosa o tienes tal cosa, entonces demasiado tarde. Podríamos hacer evaluación diagnóstica con una retroalimentación muy precisa, decir, mira, si tienes problemas en esa área o si no entiendes tal concepto o si esas lecturas están todavía lejos en tu mente, pues deberías ir a hacer tal actividad o leer tal capítulo. Entonces estamos mucho más proactivos porque hicimos una evaluación diagnóstica que nos permite una retroalimentación muy precisa de acuerdo a las debilidades de cada uno. Entonces puede ser que uno tiene debilidades en entender textos, otro puede ser debilidades porque no se acuerda de, no sé, tal concepto o tal ley o lo que sea, ¿no? Que no se acuerda y que tiene una debilidad. Entonces, nuestra responsabilidad es los resultados de aprendizaje de nuestra asignatura. Lo que viene antes
es la responsabilidad de las personas que tienen esas asignaturas. Ahora, esas debilidades son porque son prácticas evaluativas que no son adecuadas, son porque el estudiante no hizo los esfuerzos y nadie le dijo que tenía que hacer los esfuerzos, y cómo pudo pasar de una y llegar a la otra si tenía esas deficiencias, ¿verdad? Entonces hay que ver eso. Pero como es nuestra responsabilidad, tú llegas, la primera semana te voy a hacer una evaluación diagnóstica que te va a permitir darte cuenta. Porque a veces muchos piensan, no, yo sé todo eso, yo no necesito. Y en realidad no. Entonces, algunos sobreestiman sus capacidades, sus conocimientos, y al contrario, otros hacen el contrario, ¿no? Es una estimación más baja de lo que realmente pueden hacer. Entonces, yo creo que una solución sería de diagnosticarlos y decirles qué pueden o qué deberían hacer para tener éxito en nuestros cursos, en nuestro curso, ¿verdad? Eso sería uno. Luego, pues tratar de ver qué está pasando en la carrera, y esa evaluación, el assessment que hacemos de la calidad de nuestra carrera, si son deficiencias que vienen y que son adentro de la carrera, podemos tener control. Ahora, si vienen de afuera, vienen de otra escuela o vienen de otro nivel, ahí estamos más limitados. Entonces, pero también ahí podemos poner mecanismos para ayudar a esos estudiantes cuando sabemos que tienen esas deficiencias. Si no lo sabemos y lo aprendemos así de sorpresa, es demasiado tarde. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Ahora, la motivación de los estudiantes a recibir retroalimentación lo van a recibir siempre cuando lo que están haciendo tiene un sentido para ellos. Y me refiero a pedirles que hagan cosas que tienen un impacto en la vida de alguien, en su propia vida o en la vida de alguien. Si le estamos dando evaluaciones completamente desconectadas de una realidad, completamente desconectadas de algo que ellos consideran importante o que ellos pueden valorar, puede ser normal que no les interesa. Sin embargo, cuando están frente a situaciones donde dicen, lo que yo voy a crear aquí, lo que yo voy a proponer, va a tener un impacto en la vida de alguien, ahí la retroalimentación que van a recibir es como más importante o les va a interesar más. Las prácticas evaluativas tienen también un impacto sobre la motivación. Entonces, no es que estoy haciendo un trabajo académico para el profesor y solo el profesor lo va a leer. Claro, si solo el profesor va a leer, ¿qué interés yo tengo que me voy a esforzar o quiero escuchar algo sobre eso? Lo hice para el profesor. No lo hice para alguien que tiene sentido para mí, que tiene un valor para mí, ¿verdad? Entonces podemos contextualizar nuestras evaluaciones de tal manera que el estudiante ¿cómo se dice? Se involucra, pero lo toma como, no sé si dice, lo toma a pecho, es realmente como algo importante en su vida, y lo que va a realizar ahí sabe que puede tener un impacto en la vida de las personas. Ahí creo que aumentamos un poco ese interés y el enganche que el estudiante va a tener a recibir la retroalimentación de la opinión que uno puede tener acerca de lo que hizo, ¿verdad? Yo opino, y eso es lo que yo veo en práctica. Cuando tenemos prácticas evaluativas mucho más auténticas, mucho más reales, diferentes de las que son mucho más académicas, ahí tenemos un éxito más grande a enganchar a los estudiantes y les interesa. Había una pregunta luego por ahí. Sí, buenas tardes. La pregunta mía, o más bien es un comentario, tiene que ver con, estas ideas son claras, no admiten discusión, pero yo estoy imaginando cómo operacionalizarlas, y es allí donde encuentro la dificultad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar estas herramientas basadas en TIC, de alguna manera yo tendría que anticipar los posibles errores que el estudiante cometería durante una pregunta cualquiera, cuáles serían las posibles respuestas que él me entregaría, porque en la experiencia de Exacto. docente sabe dónde se puede y dónde están los conceptos equivocados. De tal manera que dependiendo del tipo de respuesta, para hacerlo automático,
él encontraría ahí la retroalimentación apropiada. Y desde el punto de vista de evaluación por pares, me estoy imaginando en el mismo nivel todos los muchachos y de alguna manera desarrollar alguna actividad en las que también tendría que anticipar las respuestas y de manera grupal asociarlos. Por ejemplo, si yo soy un estudiante y mi compañero también hace otra actividad, intercambiar los documentos que hicimos y también anticipando las posibles respuestas, colocar en el tablero o en algún otro medio cuál sería el mejor mecanismo. Porque yo creo que la dificultad está en la operacionalización, no en estas ideas porque son claras, sin duda alguna, y son indiscutibles. Entonces, por favor, para que me confirmen. Sí, y bueno, dependiendo de la experiencia que uno tiene con su materia, puede ser que el banco de preguntas que tenga la primera iteración sea menor y que semestre tras semestre voy añadiendo preguntas ahí con respuestas que puede elegir, ¿no? A, B, C, D, porque la máquina eso es lo que, la mayoría son elección múltiple, pero hay posibilidades también de que los estudiantes contestan no únicamente a partir de una lista de respuestas posibles, también la máquina permite eso, dependiendo de qué plataforma utilizan. Yo conozco más Moodle, pero ustedes aquí están con Brightspace, entonces hay que ver cuáles son las posibilidades, pero tienen una variedad. No es que estamos limitados únicamente a falso, verdadero o 4 elecciones de preguntas. Hay otras posibilidades también. Pero claro, anticipar qué error puede cometer el estudiante si no tengo experiencia en esas respuestas, puede ser que al principio, pues, digamos, las posibilidades de respuestas que voy a colocar no tengan tanto enganche falso, o sea, que sea la falsa respuesta para que el estudiante cae y que luego se da cuenta que es un error y por qué cayó, porque es un error, ¿verdad? Porque a eso es lo que queremos, gracias a esas actividades donde el estudiante se da cuenta si contesta bien o si se equivocó, ¿verdad? Pero eso nada más es cuestión de tiempo. Entonces toman eso como un mejoramiento continuo de su curso y que ese semestre tengo 10 preguntas, el próximo semestre voy a tener 15, el próximo 20 y no solamente eso, es que luego ustedes también, los estudiantes, pueden contribuir a esas preguntas. Entonces, los mismos estudiantes pueden tratar de encontrar preguntas para que sean difíciles a contestar y que los podemos aprovechar y colocarlos en el sistema luego. O sea, no es que de un golpe todo tiene que ser perfecto. No, estamos en un proceso de mejoramiento continuo. Y lo mismo pasa para si quieren aprovechar de los estudiantes como fuente de retroalimentación. Igual, puede ser que la primera vez que proponen una actividad y dicen a los estudiantes, quiero que pueden dar una retroalimentación a un colega y tienen, no sé, 3 días para hacerlo. Puede ser que muchos estudiantes o no lo hacen de manera tan explícita, tan precisa, con indicaciones muy claras, pero también eso podemos aprovechar, decir, mira, en esa primera ocasión, muchos de la retroalimentación, mira lo que dieron. ¿Cómo podemos mejorar? Entonces, la próxima vez que van a vivir esa experiencia, ya van a estar entrenados, ya van a tener una idea mucho más precisa, mucho más adecuada de lo que uno busca cuando quiere una retroalimentación, cuando quiere recibir una retroalimentación. Porque al mismo tiempo, ellos van a recibir una retroalimentación y van a decir, sí, pero ¿qué hago con eso? ¿O qué puedo hacer con eso, verdad? Entonces se van a dar cuenta ellos también, ok, entiendo que ese tipo de información permite la persona entender, mejorar, y otra no permite tanto. Proceso de mejoramiento continuo. Poco a poco hay que pasar ese proceso. Como cualquier organismo, como cualquier sistema, es un proceso de mejoramiento continuo. Y poco a poco, no hay que ponerse mucha presión. Como profesores tenemos mucho trabajo, tenemos poco tiempo, entonces tratar una cosa, ver el impacto, analizarlo y mejorarlo.
y volver a intentarlo. Y así. Y si vemos que algo no funciona, déjenlo. Váyanse con otra cosa que puede funcionar. No todo funciona en todos los casos, para todos los profesores, en todas las ocasiones. Es totalmente normal, totalmente normal. Yo me siento cómodo en esa forma, o yo me siento cómodo trabajar así con mis estudiantes, adelante, háganlo así. Y los estudiantes respetan eso, siempre cuando los comunicamos y los justificamos por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Oye, pero profe, ¿por qué tengo yo que darle mi opinión al colega? Ahí podemos justificar por qué hemos tomado esa decisión. Entonces los estudiantes lo entienden y cambian su actitud cuando ven el valor. Tienen que ver el valor agregado para ellos, claro. Y claro, nosotros también tenemos una ventaja porque recibimos trabajos mejor hechos. La evaluación de un trabajo bien hecho es mucho más fácil que un trabajo no tan bien hecho. Entonces es un poco egoísta para nosotros, pero son prácticas que nos facilitan también la vida. ¿Qué hacemos? ¿Hay otra pregunta o porque tenemos actividades? No sé cuánto tiempo nos queda. Pues, ¿cuál quieres hacer? Bueno, profes, vamos con una pequeña actividad donde el propósito es que ustedes puedan aproximarse a la aplicación de este cuadro, de esta matriz que Anastasis construyó. Entonces, les vamos a pedir que por favor accedan a por lo menos a un resultado de aprendizaje de sus cursos, en cualquiera de sus parcelaciones, e identifiquen las características de ese resultado de aprendizaje de curso, teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom, los niveles de esta taxonomía de Bloom, de la cognitiva. Y hagan el ejercicio de identificar en qué medida ustedes pueden identificar, establecer cuánto declarativo, procedimental, condicional, a partir de estos ejemplos que están aquí planteados. E incorporar las ideas que Anastasis acaba de facilitarles a ustedes. ¿Listo? 10 minuticos para esto. Seguramente de este ejercicio van a surgir más preguntas y la idea es que podamos socializarlas. ¿Ok? Profe, toma tu parcelación, escoge un resultado de aprendizaje de tu parcelación, identifica en qué nivel de la taxonomía de Bloom está establecido para que lo asocies con una actividad de retroalimentación, teniendo en cuenta los principios que nos acaba de compartir Anastasis. ¿Cómo lo harías? Si lo harías de pronto con una entidad no humana, y si lo haces con una entidad no humana, darías la posibilidad de luego apoyarte en una actividad adicional de retroalimentación donde ya tú intervengas como profes, o lo facilitarías o lo mediarías también con establecer alguna actividad grupal, una actividad entre pares con tus estudiantes. Algo rapidito. Hasta las 4:15, profes.
Muchos de ustedes manejan rúbricas en sus clases. Identifiquen en qué medida también las rúbricas pueden entrar aquí. Lo sé porque algunos los he asesorado haciendo rúbricas.
Hola, hola. Hola, hola. Bueno, profes, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Quién desea compartir la reflexión del ejercicio? ¿Una reflexión del ejercicio? Ánimo a derecho. Bueno, nuevamente Luis Rodrigo Viana, Universidad de Medellín, y la principal duda, ya la resolví, pero la principal duda que tenía era que no, con la asignatura que yo dicto, que no está en los primeros semestres, sino que está en los últimos semestres, octavo semestre, ya los estudiantes deben saber y conocen muchos conceptos, entonces esa primera parte de acordarse, entender, no tanto, empieza más desde aplicar, y ellos tienen que, son campañas publicitarias sociales, ellos tienen que entender una problemática, validar qué es lo que requiere ese posible cliente, esa ONG, y tienen que hacer una propuesta. En esa propuesta que ellos presentan, entonces digamos que ya es más de aplicación. La duda, o mejor, la claridad que acabo de tener ya con Anastasia cuando me aclaró este punto es, no tienen que empezar o no hay que llenar todo este cuadro, sino que es No. de acuerdo al resultado de Exacto, aprendizaje o a la exacto. competencia que se tiene que desarrollar. Y es importante porque hay una interpretación equivocada de la taxonomía de Bloom donde muchos piensan que tienen que ser secuenciales los niveles. No es así. No es así. O sea, no necesitamos, porque estamos con estudiantes de primer año, para decir algo, colocar objetivos de aprendizaje acá. Para nada. Podemos colocarlos allá. Lo que dice la teoría de Bloom es que para poder hacer eso, tienes que poder hacer todo lo demás que viene abajo. O sea, si no entiendo los conceptos, si no sé cómo se aplican, ¿cómo voy a proponer algo que tenga sentido? No voy a poder hacerlo. Entonces, desde el primer año podemos colocar objetivos de aprendizaje colocados acá o acá o acá, arriba. Eso implica que los estudiantes a fuerza tienen que entender. Pero lo que voy a verificar yo en mi evaluación no es que si entienden el concepto, más bien si pueden proponer algo para enfrentarse a una situación y arreglar el problema de la ONG o cualquier otra entidad o persona que tienen que resolver el problema, ¿verdad? Entonces, eso significa que yo tengo objetivos de aprendizaje de nivel superior. Sé que en algún momento voy a tener que brindarles yo retroalimentación porque la máquina a ese nivel, si estamos acá, no lo puede hacer todavía. Entonces, ese tiempo yo lo voy a concentrar y voy a colocar mis esfuerzos ahí. Eso no significa que yo no puedo decirles, mira, vete a contestar algunas preguntas ahí en esa plataforma o en Kahoot o en Hot Potatoes o en cualquier otra plataforma que existe gratis además y recibir una retroalimentación frente a si entiendes el concepto, si me lo puedes explicar, si sabes cómo se aplica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque lo necesitan, los estudiantes lo necesitan. En inglés, they need to be reassured. Tengo que saber que entiendo. Ok, ya entiendo, perfecto. Entonces ya voy a hacer eso porque sé que lo voy a aplicar y lo entiendo de manera adecuada. Pero no pierden ustedes su tiempo a brindarle retroalimentación si entienden bien o no, cuando la máquina lo puede hacer para nosotros. Y una vez que ya está programado, semestre tras semestre, nada más los estudiantes van y podemos mejorar ese banco de preguntas cada vez tener más preguntas. Y además podemos programarlo
para que sea aleatoria las preguntas que salen, ¿verdad? Eso es lo bonito de la tecnología hoy. Podemos hacer muchas cosas. Entonces, gracias por la pregunta. Hola, mi nombre es Oscar Sarmiento y dicto en Derecho, ¿no? Entonces, pues claramente para la formación de un abogado es súper importante el aspecto declarativo, el procedural, pero lo que hace Sí, ¿cómo hacerlo? más un mejor abogado es el aspecto condicional, que uno lo llama el tener el criterio, ¿sí? Y puede que uno arranque a utilizar ese condicional mucho más abajo. No sé si es de entender, pero con seguridad sí es de aplicar. ¿Está bien? Porque la interpretación de la norma, porque las circunstancias varían, temporalidades. Exacto. Sí, entonces podemos ponerle uno más abajo en aplicar, porque no voy a aplicar el mismo artículo de ley si estoy frente a esa situación o otra situación. Y eso la máquina no me lo puede decir. Necesito la inteligencia todavía del ser humano. Eso es lo que me está diciendo. Sí, sí. De hecho, para nosotros, pues al final uno tiene que hacerlo, ¿cierto? O sea, es como un grupo de apoyo. Soy profe de Derecho, pero hago preguntas de selección múltiple. Sí, o sea, como que pierde uno la vergüenza de decir eso, porque el tema de tiempo, el tema de cantidad de estudiantes lo lleva a ellos, y uno tiene que pues también compensar las cosas. Pero un escenario ideal serían exámenes de casos, que el estudiante pudiera agarrarlo completo con todas las variables, y es lo que uno trata de hacer, ¿sí? En mi caso lo hago al menos una vez al semestre, totalmente individualizado. Calificar eso es una locura, dar retroalimentación individual, porque tiene que ser individual, toma un montón de tiempo. Entonces, ahí yo, digamos, venía con un montón de expectativas frente a la herramienta metodológica y la tecnología. ¿Pero aprovechan, hacen evaluación por par? Sí, pero termina siendo, digamos, si los pongo entre ellos, al final va a ser un proceso más de la confusión, pero voy a tener que dar una retroalimentación. No, claro, pero si hay esa primera aproximación y que reciben una retroalimentación por par, porque la ventaja es que tanto aprovecha el que recibe retroalimentación por par que el que da retroalimentación por par, porque le permite también entender sus falencias, las cosas que él no hizo bien a la hora de producir esa respuesta, ¿verdad? Entonces, no sé si sería algo que podrían aprovechar y quizás disminuiría un poquito el tiempo que usted tiene luego que hacer para corregir esas tareas individuales. Quizás, sin lugar a dudas, es una herramienta que tendría que probar. Personalmente no lo he hecho. Pero sí un poco como que al final pienso, hey, la tecnología va a servir en algunas preguntas de selección múltiple sobre todo, pero digamos, en el corazón de esa evaluación sí vamos a tener que seguir haciendo otro tipo de retroalimentación. Es ahí donde la herramienta, ahí no se nos vuelven importantes los tres asistentes. Pero hay diferentes maneras de hacerlo, porque yo utilizo mucho el método de caso, ¿verdad? Es algo que a mí me encanta y funciona muy bien en educación y creo que también en derecho es algo pertinente, ¿no? Va bien. Sí. A veces, cuando estoy en el proceso de formación, no en el momento de que tengo que evaluarlos para sacar una calificación, pero en el proceso de formación, trabajo con casos. Entonces, tienen que resolver casos. No tengo tiempo sentarme cada vez de manera individual, corregirles y darles retroalimentación cada vez que estaban resolviendo un caso cuando estamos en formación, ¿verdad? Entonces, ahí lo que he desarrollado y no es, lo ideal sería que yo cada vez les dé su retroalimentación precisa, específica, en cada palabra o cada decisión mala o buena que hicieron. Pero lo que he hecho es que tengo una hoja de respuestas posibles al caso. Entonces, yo les doy acceso a una retroalimentación, digamos, que a lo largo del tiempo he desarrollado gracias a todas las veces que los estudiantes se han enfrentado a este caso, donde hay varias maneras de contestar, porque ese es el asunto, ¿verdad? No hay una sola forma de resolver un caso muchas veces. Entonces, si vas por ahí, es una cosa. Si lo tomas del otro lado, es otra cosa. Entonces, a lo largo he desarrollado esas respuestas. Y les digo, son posibles respuestas. No se preocupen si ustedes pensaron en otra cosa y no
propusieron una respuesta exactamente como las que vienen aquí desarrolladas, porque es posible que su proposición tenga sentido y vale, ¿verdad? Pero a lo largo del tiempo, ya no solo tengo una respuesta, tengo una segunda, una tercera, y a veces cosas que ni a mí se me habían ocurrido, que los estudiantes llegan, ok, sí es cierto, y pum, lo voy colocando ahí. Entonces, eso sería quizás una manera de aliviarse como profesor el tiempo de retroalimentación cada vez que están resolviendo un caso, y más cuando estamos en un proceso formativo. Ya cuando estamos en un proceso evaluativo certificativo, o sea, de que tengo que sacar una nota porque el sistema me pide una nota y tengo que ponerte una calificación, ahí sí, pues lo voy a hacer el trabajo. Pero no sé si ve que disminuye muchísimo mi cantidad de tiempo que yo tengo que invertir sin perder el impacto positivo que ellos reciben en una retroalimentación. Ya, esa retroalimentación ya está escrita, no tengo que decirla cada vez, nada más van a leerla y les digo, tienen una semana para resolver el caso, a tal fecha esa solución ya va a aparecer en el sistema, ustedes pueden ir a verla. Ahora, si ustedes esperan y no hacen el esfuerzo y esperan que sale la respuesta, ¿yo qué puedo hacer? O sea, no les voy a estar vigilando si lo hicieron o no el trabajo, pero sé que si no lo hacen el trabajo, van a ver la solución y van a pensar, ah, sí, yo hubiera encontrado esa solución. Caen en lo más feo de lo que nunca hicieron el esfuerzo, no aprendieron, ¿verdad? Entonces también hay que cuidar a sus estudiantes en tal manera. Entonces yo les digo, tienen una semana, no tienen acceso a esa información, a tal fecha se va a abrir, si quieren ir a ver, ahí está. Y si tienen preguntas, me pueden hacerlo. Entonces podemos poner mecanismos que nos permita brindar una retroalimentación sin que necesariamente estamos involucrados nosotros de manera tan, sí, exactamente, ¿verdad? No sé si les da algunas ideas por ahí. Sí, claro, todos son ideas, ¿no? Tiempo, construcción. Gracias. No sé si hay otra persona que quiere compartir o tiene una duda, una pregunta, un comentario, una persona que está... Hola, yo soy Simón Sánchez, soy profesor de comunicación social de realización audiovisual. Mis estudiantes hacen video, básicamente. Y tengo una pregunta, ¿no? En mis clases yo suelo dar retroalimentaciones diarias, casi que diarias, todas las sesiones. Entonces mi pregunta era, ¿cada cuánto tú recomiendas hacer retroalimentaciones? Porque yo pongo ejercicios semanales y todas las semanas tienen que hacer un video de 20 segundos, lo vemos y todos hablamos del video, primero es ellos, lo bueno, lo malo, lo feo, después yo, después el estudiante autor trata como de explicar cuál fue su intención, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomiendas? ¿Cuál debe ser porque también a veces siento como que lo saturo como con tanta retroalimentación constante, de pronto no sé. Entonces, ¿cuál es el tiempo entre una y otra que tú consideras debe ser lo ideal? No hay ideal, porque muchos piensan que la retroalimentación tiene que ser algo pesado, ¿no? La retroalimentación puede ser tan sencillo. Si ustedes tienen alguna duda, entendieron ese concepto, tú me puedes explicar por qué tal cosa y ya, esa es retroalimentación porque aprovechamos de esa interacción entre yo verifico si tú entendiste de manera clara o correcta o no. Entonces la retroalimentación es un proceso continuo, a veces muy rápido, se puede arreglar en cuestiones de minutos o segundos, y a veces necesita un poquito más de tiempo. Por eso queremos optimizar ese tiempo cuando la información que le vamos a brindar necesitamos un poquito más de tiempo, necesitamos entender lo que hicieron, sacar una información inteligente para brindarle, ¿no? Y tomar el tiempo de hacerlo, o sea, o escribirlo o ponerlo grabarlo a través de la tecnología y él recibe, pero no hay, o sea, depende de la asignatura, depende de las intenciones, depende de todo. Sí, gracias. Entonces, sí,
Retroalimentación las veces que puedan hacerlo. No hay ningún límite o una dosis que puede matar a los estudiantes. Demasiada retroalimentación. Tomemos nuestros dispositivos y vamos a solicitar, por favor, que nos den su retroalimentación a partir de estas ideas que hemos estado explorando en el día de hoy. ¿Cuál fue el aspecto que consideras más importante que te dejó este taller? ¿Cuál es esa reflexión que te dejó el taller? En la parte superior pueden encontrar el código de acceso a Menti en caso que se haya desactivado. 47 87 07 45. ¿Cuál fue el aspecto más importante que me dejó el taller? Que debemos tener asistentes. Tipos de conocimiento. Entidad no humana. Primer filtro. El cuadro adaptado de la metodología de Bloom. Planear para la retroalimentación por pares. Que existen varias maneras de retroalimentar y que es un proceso indispensable en el aprendizaje. Las herramientas TIC pueden ser un gran apoyo y la importancia de la retroalimentación. No limitar a que solo el profesor es quien debe brindar retroalimentación. Fantástico. Que la retroalimentación puede variar dependiendo del resultado de aprendizaje. Que la retroalimentación por pares es una buena herramienta, comprender la importancia de la retroalimentación en el proceso de aprendizaje, una visión sobre qué aspectos de la retroalimentación puedo automatizar y dónde es más conveniente invertir más tiempo. Muy bien, profes. Mientras escuchaba a Anastasis, me puso en perspectiva del componente afectivo de la retroalimentación. Listo. Vamos con una segunda y última pregunta. ¿Cuál fue el aspecto menos claro para mí? Estas preguntas que estamos planteando en estos momentos de la sesión son preguntas que permiten la retroalimentación, que en este momento, por ejemplo, Anastasis pudiese tomar como insumo para el día de mañana, que aprovecho y aquí hago el enlace para invitarlos a que continuemos con esta experiencia de explorar el tema de la retroalimentación como proceso central de la evaluación el día de mañana en este mismo lugar a las 8:30. Entonces, esto que ustedes están mencionando aquí, lo vamos a utilizar seguramente mañana para iniciar la sesión de mañana, para aclarar precisamente esas inquietudes, esas ideas que te llevas el día de hoy en esta sesión. Las metodologías de retroalimentación, qué tipo de herramientas TIC podemos usar, cómo hago la retroalimentación, el proceso de retroalimentación entre los pares de una forma objetiva y significativa, aplicar la taxonomía de Bloom para la docencia en ciencias de la salud. La retroalimentación desde el punto de vista de la responsabilidad de los pares. Uso de las TICs. Retroalimentación a través de entidad no humana. Bueno, anticipándome un poco y conectando con Brightspace, que se me perdió el niño Brightspace, Marito. Precisamente una de las fortalezas que tiene esta nueva plataforma de Brightspace es que ese componente viene muy fortalecido. El componente de la retroalimentación, todo el módulo de evaluación en Brightspace viene muy fortalecido en algunas herramientas que pueden ayudar la retroalimentación en esos primeros pasos. Y Anastasia, estamos de acuerdo que la matriz que tú presentaste es una propuesta, ¿verdad? ¿Cierto? Inicial. Y que puede variar por la disciplina, ¿cierto? Bueno. Rúbricas para la retroalimentación. Listo. Porque había una duda de cómo aplicar con las TIC y mañana hay un ejercicio que vamos a aprovechar una de las herramientas, porque hay varias, ¿no? Bueno, profes, muchísimas gracias por su participación. Vamos a tomar en consideración todos estos comentarios que nos han brindado
Y esta estrategia se conoce en inglés wrap up, donde se pide al final de la clase, bueno chicos, coméntenme qué fue lo que no entendieron o hagan rápidamente un análisis de lo que entendieron y de lo que no entendieron. Ya. Esto es una estrategia de retroalimentación. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.